Amigos de Divulgación Psicológica, sean bienvenidos a otra edición de esta entrevista. En esta ocasión tenemos la presencia de uno de los máximos exponentes de la terapia cognitivo-conductual en Argentina. Tenemos la presencia ni más ni menos que de José Dahab. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ray? Mucha presentación, demasiado título. No, yo considero... de que... Yo considero que sí es adecuada la presentación. José, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en Buenos Aires, primavera. Ahora va a empezar el calor fuerte aquí, así que bueno, adaptándonos como siempre a la humedad de Buenos Aires. Genial, genial. Y bueno, igual vamos empezando la que es la entrevista. José, yo siempre me gusta empezar este tipo de entrevistas conociendo precisamente a la persona que está, a la que estamos haciéndole la entrevista. Y la pregunta de cajón que siempre hacemos es precisamente, para los que no te conocen y para los que ya te conocen, que te conozcan un poquito más, cuéntanos, ¿quién es José Dahab? Bueno, para empezar soy psicólogo, me especializo en la terapia cognitivo-conductual, soy codirector de CETESIC, Centro de Terapia Cognitivo-Conductual y Ciencias del Comportamiento. En esa plataforma virtual dictamos cursos junto con Ariel Minisi y Carmela Rivadeneira, dos colegas y amigos. También soy editor de la revista de terapia cognitivo-conductual, que está en formato electrónico, que la pueden consultar, leer y utilizar los artículos libremente. Revista electrónica de terapia cognitivo-conductual. Y también soy profesor a cargo de la materia Análisis y Modificación de la Conducta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la materia Psicología de la Personalidad en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. Trabajo en el ámbito clínico desde el modelo cognitivo-conductual, en la atención de pacientes. Vaya que sí te mantienes ocupado. Bueno, sí, afortunadamente acá en Argentina son muchos los psicólogos y muy buenos que hay, varios, que están trabajando en el modelo cognitivo-conductual y esto está propiciando un cambio en Argentina. Hace unos 10, 15 o 20 años aproximadamente había mucha vigencia del psicoanálisis. Ahora es menor esta vigencia, sigue vigente pero es menor, y hay muchos más terapeutas conductuales que hace 20 años. Qué agradable es escuchar eso. José, una de las cosas precisamente que siempre nos interesa de las personas que estamos entrevistando es conocer precisamente lo que hace, a lo que se dedica, pero también nos gusta conocer un poco de su historia de vida. Cuéntanos, ¿qué te llevó a estar donde estás ahora, a hacer lo que estás haciendo hoy en día? Digo, obviamente fueron ciertas contingencias, pero nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de esto. Bueno, yo elegí psicología porque hay dos áreas que me generan mucha pasión y es los trastornos mentales, los problemas de comportamiento, el padecimiento del ser humano, tanto por factores biológicos como sociales. La conducta finalmente que se manifiesta es una perturbación, efecto de varios de dichos factores, y siempre me gustó mucho el tema de la psicología clínica, por un lado. Y por otro lado, la profesionalización desde la visión científica de lo que es un servicio de atención altruista, es decir, altruista bajo el prisma de la ciencia, no simplemente asistencialismo, sino asistencia, bajo la óptica de la ciencia, como dije recién. Esos fueron los dos motivadores que me han llevado a elegir la psicología como profesión. Yeah. ¿Y cómo te llevó a la psicología a dedicarte a lo que hoy te estás dedicando, a ser profesor? ¿Qué te motivó para, digamos, impartir, disertar estas clases, a compartir el conocimiento que
de esta ciencia que posees, las competencias y bueno, a todo lo demás que nos comentaste, que nos contaste que haces. Yo particularmente creo que el conocimiento debe ser compartido. El conocimiento no es propiedad de nadie. Exacto. Habrá, por supuesto, autores que por derechos de autor diseñan algún tipo de técnica, de test y demás, y bueno, obviamente que después habrán profesionales que deberán como citar a esos autores, por supuesto, obviamente, como corresponde, pero de modo general parto de la idea social del conocimiento. Creo que escatimar conocimiento es algo perjudicial para la comunidad científica y por otra parte genera sospechas, ¿no? O sea, que un profesor o que un psicólogo escatime conocimiento creo que es poco transparente en algún punto. La ciencia al menos abre la posibilidad de que las teorías, de que las ideas sean cuestionadas, sean criticadas. Claro. La crítica ayuda en la ciencia. Y para poder fomentar un espíritu crítico tenemos que proporcionar a las nuevas generaciones libertad de acceso al conocimiento, no escatimar el mismo. Ya, comprendo. José, ahora, ya conocemos un poco de acerca de tu vida profesional, de tu vida como psicólogo, como psicoterapeuta, como profesor, pero ahora nos gustaría también conocer un poco más acerca de José Dahab, no psicólogo. Es decir, ¿qué otras cosas más haces? No sé, algún hobby, algún pasatiempo, algo que sea altamente reforzante para ti. Sí. Yo siempre digo que hago una especie de chiste, ¿no? Donde digo que me casé con la psicología, que es una profesión que amo la psicología es mi esposa, pero tengo algunas amantes. Una de ellas es la geografía, otra es la fotografía y otra amante es la historia. En mi tiempo libre dedico lecturas, saco fotos, algunas han sido muy elogiadas por gente que me conoce en Facebook, pero bueno, yo me dedico a la psicología. La fotografía, la geografía y la historia son tres hobbies, por así decir, y bueno, no alcanza la vida para hacer todo, ¿no? No se puede hacer todo, no se puede elegir todo profesionalmente. Así que creo que esas tres disciplinas que dije, aparte de la psicología, muestran bastante sobre mis reforzadores, ¿no? Hablando en términos técnicos, mis valores, mis reforzadores, los placeres de la vida que me gratifican como ser humano. Genial. Entonces, sí son varias actividades aparte de todo lo que ya nos estás comentando como profesional, también como pasatiempos se juntan todas y sí te mantienen muy ocupado, me imagino. Bueno, tú sabes que obviamente que el ser humano tiene que autoproporcionarse reforzadores. Claro. Y hay que dedicarle un tiempo al arte, un tiempo a la actividad física, un tiempo a los hobbies. Eso ayuda mucho, le da luz a la vida, le da color a la vida. No todo es trabajo, no todo es atención de pacientes, dar clases, escribir artículos, investigar, no todo es eso en la vida, ¿no? Ya. Y yo creo que también le fomentamos a los pacientes que tengan espacios para vida social, para vida artística, para vida deportiva, como formas de estimular una buena salud mental, ¿sí? Claro, tener un amplio repertorio conductual, ¿no? Claro, sería ejecutar conductas que autoproporcionan reforzadores, ¿sí? Eso es. La activación conductual es eso, la activación conductual es que una persona ejecuta conductas y se autoproporciona reforzamiento positivo. Eso reforzadores es diversos y estables. Exacto. ¿Sí? En mi persona son, aparte de la psicología, la cual amo, son la geografía, la historia y la fotografía, como dije recién. Genial, José. Y bueno, ya pasando a otro tipo de temas ya en específico que tengan que ver con la terapia cognitivo-conductual, que es a la que te dedicas.
Cuéntanos un poquito acerca de ella. Yo creo que una de las cosas que más se ven en consulta, se ven en la práctica clínica y uno de los temas que precisamente más le interesa a la sociedad en general es acerca de los problemas y de los trastornos con mayor prevalencia, ¿no? Que son estos trastornos de ansiedad, estos problemas de ansiedad. Cuéntanos, ¿cómo se considera dentro de la terapia cognitivo-conductual, dentro de la TCC, a la ansiedad? Bueno, sí, como tú has dicho, los casos de pacientes con problemas de ansiedad se presentan con bastante frecuencia en la práctica clínica. La ansiedad no es en sí mismo un problema. La ansiedad se transforma en un problema cuando aparece en una magnitud muy elevada, e interfiere en la vida cotidiana del paciente. Yeah. Interfiere en la ejecución de conductas, interfiere en el placer de ver, por ejemplo, una película y sentir fuertes respuestas de ansiedad, interfiere en la ejecución de objetivos, por ejemplo, en rendir exámenes. Cuando la ansiedad es muy intensa, es muy alta, puede llevar a que eso genere un malestar en la vida del paciente. Yeah. La ansiedad en sí misma no se elimina, la ansiedad se maneja, ¿sí? Por eso yo estoy en contra de algunos libros ya sea de autoayuda y demás, que tienen como título eliminar la ansiedad. Uh-huh. Esa visión es perjudicial. La ansiedad es una función del organismo, no se elimina, se maneja. Yeah. ¿Sí? Precisamente la obsesión de algunos pacientes con no sentir sensaciones físicas de ansiedad, ya sea palpitaciones, opresión en el pecho, nudo en la garganta, revoltijo en el estómago, sequedad en la boca, sensación de atragantamiento, sudoración copiosa, escalofríos, sofocaciones, sensación de muerte inminente, sensación de asfixia, despersonalización, etc. Uh-huh. Todos esos 10 o 12 síntomas que yo recién nombré, claro. Algunos pacientes se obsesionan con eliminarlos. Y eso es peor. Claro. El objetivo es el manejo de la ansiedad, no la eliminación de la ansiedad. Puntualmente te estoy hablando acá de uno de los trastornos principales que se presentan en la práctica clínica, que es el trastorno por pánico. Uh-huh. Después, bueno, hay otras formas de manifestación de la ansiedad. Las fobias específicas, donde hay mucho temor a un estímulo que en sí mismo es inofensivo, que no es peligroso, pero que el paciente escapa de ese estímulo. Evita y escapa enfrentarse con ese estímulo. Por ejemplo, la fobia a las arañas, la fobia a la oscuridad, a las cucarachas, a las tormentas, etc. Y bueno, y después hay otros casos ya un poco más complejos, como el trastorno de ansiedad generalizada, donde aparte de la ansiedad situacional que aparece en varias oportunidades en la vida cotidiana, la ansiedad se presenta como una característica casi central en la forma de pensar, de sentir y de actuar del individuo. Se podría decir, entre comillas, casi como un rasgo, ¿no? Entre comillas, casi como un rasgo. Claro. Y bueno, y obviamente que siguiendo la clasificación del DSM-5, habrían diferentes manifestaciones de la ansiedad, como dije recién, la fobia social. La fobia social, por ejemplo, es la ansiedad que aparece frente a la observación de los demás, cumpleaños, reuniones, clases, etc. La fobia específica, como dije recién, el trastorno por pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, como los más frecuentes, ¿no? Ya. José, y desde esta misma perspectiva, o desde la práctica de la terapia cognitivo-conductual, desde este paradigma del aprendizaje social también, ¿cómo se trabaja estos problemas de ansiedad? Digamos, ¿cuáles son las maneras, las formas de trabajar ansiedad, los problemas de ansiedad en consulta, en la práctica clínica? Bueno, en primera instancia, dedicamos algunas sesiones, las sesiones iniciales, de 3 a 5 sesiones, eso varía, según el caso, en lo que es la evaluación conductual. Claro.
La evaluación conductual es importante porque a partir de la evaluación conductual vamos a recopilar episodios en los cuales se manifieste la ansiedad y vamos a identificar cómo esa ansiedad es efecto de tanto del ambiente que provoca la misma como de cómo el paciente procesa e interpreta las propias respuestas corporales y mentales de la ansiedad. Ya. Para eso es necesario hacer evaluación conductual. Un error típico de los psicólogos jóvenes es ya en la primera o segunda sesión empezar a aplicar técnicas como la relajación, la respiración, Exacto. la reestructuración cognitiva, etc. No, y lo que se recomienda primero es conocer el caso, ver cómo se presenta la ansiedad en esos episodios. Ya. Luego, obviamente, se va a diseñar un plan de tratamiento y se van a formular objetivos en función de cómo se presente la evaluación conductual en esos casos. O sea, las tres fases serían evaluación, tratamiento y seguimiento. Son las tres fases del proceso terapéutico. Una vez que hemos concluido más o menos la evaluación conductual, digo más o menos porque nunca termina del todo. Claro. Sí, la evaluación nunca es completa, ¿no? Es un proceso continuo, ¿no? ¿Cómo? Es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Una vez que ya observamos regularidades en las diferentes situaciones o episodios en los cuales se presenta la respuesta de ansiedad, vamos a aplicar técnicas adaptadas a esas regularidades funcionales. Claro. El corazón de la evaluación conductual es el análisis funcional del comportamiento. Ya. Y a partir de las regularidades observadas en los diferentes episodios en los cuales se manifiesta la ansiedad, episodios actuales, episodios pasados, vamos a seleccionar las técnicas terapéuticas y las vamos a aplicar adaptándolas al caso por caso, a ese paciente en particular. Hay varias técnicas, ¿no? Obviamente. Están las técnicas de respiración larga y lenta, la relajación muscular profunda, el entrenamiento autógeno, la meditación o mindfulness. Todos procedimientos que apuntan a que el paciente aprenda habilidades para manejar sus propias sensaciones fisiológicas y emocionales. Claro. Después están las técnicas de corte cognitivo, donde se aplican técnicas para que el paciente no catastrofice a la ansiedad, revise las evidencias exageradas que tiene, o sea, se apunta a modificar la sobrevaloración de la amenaza que tiene el paciente, ¿sí? Y a enseñarle recursos para el afrontamiento a la ansiedad, a la respuesta de ansiedad. Y por último, las técnicas más de corte conductual, por así decir, aunque todas son cognitivas y todas son conductuales, las que estoy nombrando, todas tienen componentes cognitivos y componentes conductuales, que serían la exposición. Todo paciente que tenga ansiedad, tarde o temprano deberá exponerse a aquello que le provoca ansiedad. La desensibilización, especialmente utilizada en fobias y en casos de estrés. Y también otros procedimientos como el entrenamiento en manejo de la ansiedad, que consiste en visualizaciones de la situación que genera tensión. Yeah. Y el paciente mismo va manejando las sensaciones físicas y emocionales mientras imagina a la situación, ¿no? Claro. Las tres técnicas conductuales, entre otras, ¿no? Porque también hay otras, pero esas son quizás las más conocidas para lo que es el tratamiento de pacientes con ansiedad. Ya. ¿Cuál sería uno de los criterios, José, para que un usuario, un cliente, un paciente que acuda a psicoterapia por un problema de ansiedad, cuál sería uno de los criterios para pasar a la fase de seguimiento, consolidación y alta clínica, por ejemplo? Para llegar a lo que es seguimiento, consolidación y alta clínica, uno de los criterios es, obviamente, el informe del paciente. El paciente nos va informando en las fases medias de la terapia
el resultado positivo que le reportan los procedimientos, claro, y la disminución de episodios críticos. Por ejemplo, un paciente que tenía muchas crisis de pánico antes de empezar la terapia, después de 3 meses o 4 meses de tratamiento, dice que ya casi no siente crisis de pánico y que cuando le aparece una crisis no lo dramatiza, ujú, lo puede manejar sin mayores inconvenientes. Entonces, a partir del informe del paciente y a partir de los datos que vamos observando en el curso del tratamiento, donde el paciente dice que se siente mucho mejor y cuando aparece una crisis dice que lo pudo manejar, bueno, a partir de ahí nos vamos acercando a lo que es un espaciamiento de la frecuencia de las sesiones, un espaciamiento, por ejemplo, cada 15 días. Si vemos que el paciente continúa con buenos resultados, un poco más adelante cada 3 semanas, un poco más adelante una vez por mes, y finalmente un seguimiento muy espaciado de una vez cada 3 meses, hasta que finalmente se le da el alta, ¿sí? Por así decirlo. okay. El punto, obviamente, que uno de los objetivos principales es que sea el paciente mismo quien aprenda los procedimientos y se los autoaplique. Ya. ¿Sí? Muy bien. José, y una de las cosas que también nos interesan bastante en la cuestión de las psicoterapias, pues son precisamente las psicoterapias basadas en la evidencia, ¿no? Ahora, se sabe de antemano que la TCC es una terapia basada en la evidencia, pero nos gustaría que nos platicaras precisamente acerca de qué nos dice la evidencia, qué nos dicen los datos, qué nos dicen los papers, acerca de la aplicación de la TCC, por ejemplo, en este tipo de situaciones, en este tipo de problemáticas en concreto. Por ejemplo, ¿en qué problemáticas? De ansiedad, por ejemplo. Vos me preguntás con respecto a la visión característica de la terapia cognitivo-conductual en un cuadro por cuadro, o sea, según cada trastorno o de modo general. De un modo general y de específico también. De modo general se considera que, saliendo de la clasificación categorial del DSM, o sea, del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, se considera que el paciente tiene una respuesta de ansiedad que aparece y que puede manejarla si aprende habilidades. Uh-huh. Ya sea paciente con fobia social, ya sea con ansiedad generalizada, ya sea con fobia específica, sea con trastorno por pánico, el paciente aprende una habilidad general. Esa es la visión más conductual, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Que más allá del diagnóstico en cuestión, se lleva a cabo una evaluación de la ansiedad en los 4 niveles de respuesta. Nivel emocional, se presenta generalmente con miedo, con angustia, ¿sí? Tensión y demás. Nivel fisiológico, la gama de respuestas corporales que dije antes, opresión en el pecho, nudo en la garganta, palpitaciones, etc. Nivel cognitivo, los pensamientos catastróficos y exagerados con respecto a los peligros inexistentes, por supuesto, de la respuesta de ansiedad y al dramatismo que el paciente le asigna a eso. Y, por último, el nivel motor, que predominantemente se manifiesta en respuestas de evitación y de escape. Uh-huh. ¿Sí? Los pacientes con ansiedad en general tienden a evitar exponerse a situaciones que les generen tensión y si por azar se han expuesto, escapan. ¿Sí? Yeah. Y también hacen otras respuestas motoras, como por ejemplo conductas de reaseguro, como por ejemplo tomar un ansiolítico sublingual, ¿sí? Clonazepam sublingual, para tranquilizarse en alguna situación en la cual no pueden escapar. Por ejemplo, el avión. Claro. ¿Sí? O por ejemplo, un viaje en ómnibus de 6 horas. Yeah. También eso sería como un ritual de reaseguro que forma parte del nivel motor, ¿no? Del nivel motor de la respuesta de ansiedad. Ya, ¿y cuál sería la evidencia de la eficacia de la terapia cognitivo-conductual aplicada a los trastornos de ansiedad? Bueno, las guías de terapias eficaces, justamente que fueron desarrolladas por diferentes especialistas, ¿sí? En diferentes lugares del mundo, Uh-huh. que fueron confeccionadas
a partir de revisión de estudios, desde que se inició, por supuesto, la investigación científica en procedimientos terapéuticos, plantean que la terapia cognitivo-conductual es la que cuenta con mayor apoyo empírico en estudios de investigación controlados, y son las que se sugieren para varios trastornos de ansiedad. En el trastorno por pánico, todo el programa multicomponente, tanto cognitivo como conductual, es considerado totalmente eficaz. Para la agorafobia, la exposición gradual en vivo es la técnica más eficaz para los pacientes que no se exponen a situaciones donde sienten que pueden no tener el control, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que escapa o no se expone a un subte o no se expone a un cine o a lugares públicos. La agorafobia se trata con exposición gradual en vivo, ¿sí? Para las fobias específicas, las técnicas que están en las guías de terapias eficaces son la desensibilización sistemática y la exposición gradual en vivo. Para la ansiedad generalizada hay varios procedimientos. Uno que se destaca es la exposición funcional cognitiva. Sí, las guías de terapias eficaces plantean que la terapia cognitivo-conductual es lo más recomendado para el abordaje de pacientes con trastornos de ansiedad. El tema es que, claro, que son los autores, la corriente conductual es la que más ha llevado a cabo investigaciones controladas para evaluar la eficacia de los procedimientos, ¿sí? A diferencia de otras corrientes como la Gestalt o el psicoanálisis, que no tienden a llevar estudios controlados de investigación científica. Claro. Precisamente ahora que mencionas a otras corrientes en psicoterapia y que se toma en cuenta también que se está mencionando los estudios de eficacia, los estudios controlados de la TCC, se llega a tener ciertos tipos de creencias, mitos en general, en el ámbito psicológico y fuera de ellos, de que la terapia cognitivo-conductual y otros tipos de psicoterapia como la de primera generación, tercera generación, al momento de hacer estos estudios controlados, este tipo de estudios que nos van a decir cuál es la eficacia, se tiende a creer que esta manera de hacer psicoterapia y esta manera de estudiarla es deshumanizadora, ¿no? Que se hace algo tan controlado, se hacen estudios experimentales y que esto le quita como que la parte humana a la psicoterapia. Existen ese tipo de mitos. Son mitos, ¿no? Nosotros, junto con Ariel Miniz y Carolina Rivadeneira, hemos publicado un artículo en la revista de terapia cognitivo-conductual, lo pueden ver si quieren, que justamente habla de los prejuicios y de las críticas erradas, basadas en mitos, que algunos estudiantes y psicólogos no conductuales expresan hacia la terapia cognitivo-conductual. O sea, son mitos, son creencias erradas, ¿sí? Claro. Quien quiera lo puede ver libremente en la revista de terapia cognitivo-conductual. Definitivamente es falso. Definitivamente es falso. Está claro que cualquier proceso de relación de ayuda que quiera ser eficaz en lo que concierne a la alianza terapéutica implica que el psicólogo sea amable, asertivo, cálido, que escuche al paciente, que no emita críticas destructivas, que no emita ironías, sarcasmos, y que lo trate como un ser humano que sufre, ¿sí? Eso es parte de todos los procesos de relación de ayuda. Alumno-maestro, fiel sacerdote, paciente médico, paciente psicólogo, cliente, no sé, contador o abogado o ingeniero o cualquier profesional. Es lo mínimo que se le pide un trato humano, que haya calidez y que haya respeto en el trato, ¿sí? Yeah. Es tan obvio esto que hasta me da como cierta vergüenza tener que aclararlo. Claro. ¿Sí? Aparte de la cuestión del trato hacia el paciente, la terapia conductual
considera la subjetividad del caso por caso. Como te dije antes, la evaluación conductual justamente nos permite entender lo que le pasa al paciente y adaptar las intervenciones. No es que automáticamente tratamos a todos los pacientes igual, ¿sí? Exacto. No, eso es otro de los mitos. De hecho, si fuera tan cierta la crítica, encontraríamos a muchos pacientes diciendo no hagan terapia cognitivo-conductual porque el psicólogo me ha tratado muy mal, ha aplicado métodos coercitivos, me ha exigido a que yo acepte tratamientos coercitivos, ya yendo al extremo, ¿no? Me ha atado una silla, me ha aplicado choques eléctricos, me ha aplicado una inyección para que vomite, como en la Al película estilo Naranja Naranja Mecánica, sí. que es una película, es decir, no es la realidad de la terapia cognitivo-conductual Claro. esa, eso que se ve en la película de Kubrick, gran película de Kubrick, ¿no? Un genio. La Naranja Mecánica es una representación artística, no es eso una terapia. Yeah. ¿Sí? Muchos críticos se toman de ese ejemplo, de la Naranja Mecánica, para desacreditar a todo un movimiento clínico que tiene directrices éticas que ya tiene más de 50 años. ¿Sí? Y yo observo que muchos estudiantes, sin haber leído Skinner, sin haber leído Beck, sin haber leído Wolpe, Pavlov, Bandura, Lazarus, Seligman, etcétera, por solamente nombrar algunos, sin haberlos leído jamás, directamente no los estudian porque esos prejuicios los condicionan. Claro, sí. Para condicionamiento, ¿no? Esos prejuicios los condicionan. Y dedican toda su carrera profesional al psicoanálisis, por ejemplo, a partir de que tales prejuicios los han condicionado a no estudiar modificación de la conducta y terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un problema con los mitos, porque los mitos pueden condicionar la vida de un ser humano. Es decir, un estudiante entre 18 y 25 años, que profesores, obviamente, de más edad, les dicen que los cognitivos conductuales estamos de acuerdo con las dictaduras, lo cual es totalmente falso, por supuesto, que somos coercitivos, falso, ¿sí? Que tratamos mal al paciente, falso, que lo obligamos al paciente a que sea sometido a determinadas técnicas sin su consentimiento informado, también falso, ¿sí? Todo eso genera efectos inhibidores, claro, en que después los estudiantes quieren estudiar terapia cognitivo-conductual. El problema es que después dedican 30 o 40 años de su vida profesional al psicoanálisis a partir de prejuicios, no a partir de estudiar y elegir a partir de una elección basada en el conocimiento. Es una elección basada en el desconocimiento, claro. basada en el prejuicio. ¿Sí? Aparte, vuelvo a repetírtelo, Ray, yo no conozco encuestas ni muchos pacientes que digan que el terapeuta cognitivo-conductual les ha hecho sufrir. La verdad es que yo no lo escucho, ¿sí? Si fuera tan así, obviamente tendríamos denuncias, ya sea en ámbitos jurídicos o en medios de comunicación, en contra de los que aplicamos terapia cognitivo-conductual. Simplemente no sucede esa queja. El mito aparece en los psicólogos que a mi gusto no conocen fehacientemente los paradigmas que constituyen al modelo cognitivo-conductual y la práctica clínica. Eso es. Es un mito basado en el desconocimiento, no en el conocimiento. Eso es, y también estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Y bueno, también hace un momento hablábamos precisamente de las fases de la terapia cognitivo-conductual. Y una de las principales fases, como las que acabamos de mencionar hace un momento y que también mencionábamos, es un proceso continuo, es la fase de la evaluación, ¿no? Y una de las cosas que precisamente se puede tener como a confusión, o bien sería bueno tener esta información que nos gustaría que nos proporciones, es cuál es el foco de la evaluación. Es decir, qué es lo que se toma en cuenta al momento de evaluar un caso concreto. Bueno, para empezar, hay dos técnicas principales que se aplican. Una es la entrevista conductual, por supuesto, que es una técnica específica basada en las directrices de la modificación de la conducta.
y los autorregistros. Esas son las dos técnicas más utilizadas. Hay otras, ¿no? Están las observaciones sistemáticas de la conducta, los informes de terceros, los informes clínicos, por supuesto, los informes médicos, los test específicos, cuestionarios, escalas, etcétera, ¿sí? Pero las más utilizadas en el ámbito clínico son la entrevista conductual y los autorregistros. Predominantemente es muy difícil hacer una síntesis en pocos minutos, ¿no? Porque es un tema muy extenso. Claro. De hecho, hay libros enteros sobre evaluación conductual. Predominantemente lo que se hace es, como te dije antes, es recopilar episodios y en cada episodio se lleva a cabo análisis topográfico de la conducta, cómo se manifiesta la conducta en sus 3 o 4 niveles de respuesta, nivel emocional, nivel fisiológico, nivel cognitivo y nivel motor. Y también dentro del episodio se indaga cómo los estímulos ambientales provocan las respuestas emocionales y cómo los estímulos que siguen después, las consecuencias, refuerzan un efecto en la conducta. Eso sería el análisis funcional. Claro. Entonces, de cada episodio se lleva a cabo análisis topográfico. Topográfico quiere decir topografía, descripción, y análisis funcional. Indagación de estímulos que provocan y que mantienen el comportamiento. Funcional, ¿por qué? Porque se parte de la idea de que la conducta es función del ambiente y del procesamiento del ambiente, de cómo se procesa el mismo. ¿Sí? Entonces, como te dije antes, el análisis topográfico y el análisis funcional de cada episodio nos va a permitir encontrar relaciones funcionales, explicativas, de cuáles son los factores que provocan la conducta y que la mantienen. La regularidad, la repetición en 8, 10, 12 episodios de esas relaciones funcionales nos van a llevar a la formulación de hipótesis sobre el caso. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente con ansiedad social que tiene cierta obsesión con ponerse colorado en público y que se rían porque se puso colorado, ¿sí? O que tiene obsesión con transpirar en público aunque haya aire acondicionado en el ambiente. En ese caso vemos que de 10 episodios, en 7 u 8 episodios está permanentemente pensando, voy a hacer el ridículo si me pongo colorado, van a pensar que estoy nervioso si me ven transpirando, voy a quedar como un tonto, se van a reír de mí. Entonces encontramos que hay un error cognitivo o un error en el procesamiento de la información denominado lectura de pensamiento de los demás. Lectura de pensamiento de los demás. Ese error cognitivo se reitera en diferentes episodios y derivan finalmente en que el paciente sienta mucha ansiedad cuando está en público o que directamente evite ir a cumpleaños, reuniones, eventos, hablar en público, etcétera, por temor al sonrojamiento. Ya. ¿Sí? José, y dentro de la misma evaluación conductual, sí, ¿es necesario atender las causas de los problemas? Bueno, gran pregunta, ¿no? Acerca de las causas, gran pregunta. En terapia cognitivo-conductual hablamos más de factores que de causas, ¿sí? El término causa, obviamente que es un término con mucha carga semántica, y a ver, si hay un estímulo del ambiente que provoca la respuesta de miedo, planteamos que el miedo es función del estímulo, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de ansiedad generalizada, una mujer de 50 años está preocupada porque su hija salió de noche y no le responde los mensajes de WhatsApp. Le escribe mensajes de WhatsApp a las 2 de la mañana, no se lo responde, le escribe a las 4, no se lo responde. Son las 6 de la mañana y su hija no volvió de salir un sábado a la noche, ¿sí? En ese caso, la no respuesta de WhatsApp por parte de la hija es un estímulo que provoca la ansiedad de la paciente, ¿sí? Luego la hija llega a las 7 de la mañana, ya sea de bailar, de salir, y la ansiedad de la paciente baja, disminuye, ¿sí?
En ese caso decimos que la ansiedad es efecto de que la hija no le escribe y no refuerza los rituales de reaseguro de su madre. ¿Sí? No se habla de causas, se habla de factores, ¿sí? Que provocan y que mantienen la conducta problema. Porque aparte, dicho sea de paso, hay muchas causas en la vida de un ser humano que derivan, por ejemplo, en que esta mujer de 50 años tenga ansiedad generalizada. Hay factores biológicos, factores de personalidad, factores educativos, es decir, la influencia de los padres durante la niñez y la adolescencia en sus formas catastróficas de pensar. Claro. Factores sociales, la influencia de los medios de comunicación. Hay un conjunto de causas, ¿sí? No hay una sola causa. Y por otra parte se ha visto de que en el ámbito clínico, en el marco de 6 meses, 8 meses, un año de tratamiento, no siempre es posible identificar las causas auténticas que han provocado el trastorno. No siempre es posible. Yeah. Y en el caso en que el paciente crea que, por ejemplo, que un episodio de su infancia es la causa de su problema, tampoco eso es la causa desde la psicología científica. Eso es la creencia del paciente de que es la causa. Claro. ¿Sí? Y por último, se ha visto de que hay muchos cuadros donde por más que se identifiquen las causas, la conducta problema sigue estando. O sea, que un paciente, por ejemplo, diga, sí, mira, mi fobia a los perros comenzó cuando yo tenía 6 años, estaba en el parque con mi madre y de repente vino un perro muy grande y se me tiró encima, así, acá. No me mordió, pero se me tiró encima. Y a partir de ahí yo empecé a tenerle mucho miedo a los perros, de que pase lo mismo. Ese episodio traumático, por así decir, para ese paciente, no implica que el paciente pueda exponerse a los perros. O sea, identificar la causa, en este caso de la fobia de los perros, no hace que remita el síntoma o que caiga o que se modifique la conducta evitativa. ¿Me explico? Claro, sí, Entonces la pregunta que se impone es pragmática, es decir, ¿para qué vamos a estar permanentemente buscando la causa que originó el problema si podemos aplicar una desensibilización y el paciente se cura de su fobia a los perros? ¿Sí? Si podemos identificar el evento traumático, bienvenido sea, no hay problema en eso, pero muchas veces no es posible, o muchas veces no hay un episodio traumático claro, porque algunas fobias se incuban lentamente, ¿sí? No es como un episodio traumático como el que dije recién. Claro. Entonces la pregunta, acá el dilema es de índole pragmático. ¿Para qué vamos a estar buscando las causas cuando podemos directamente trabajar sobre la conducta problema y observamos resultados muy buenos con una desensibilización sistemática en la fobia de los perros? ¿Se entiende? Claro. Si no, la terapia se transforma en eterna, muy larga, en búsqueda de causas que tampoco nos van a garantizar un resultado positivo aunque las encontremos. Claro. Y esto es uno de los mitos más frecuentes que también existen dentro de el ámbito de la psicología, ¿no? En general, que mucho tiene que ver también por lo que se expone en películas, lo que se expone en series de televisión, en algunas historias, etcétera, ¿no? Que para remediar los problemas hay que encontrar las causas. Esto es uno de los mitos más frecuentes. ¿Habrá algún otro mito referente a esto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el mito de que hay que identificar algo que está detrás, que está oculto, ¿sí? El psicoanálisis lo llama procesos inconscientes, ¿sí? Y que si no se identifica lo que está detrás, no va a haber buenos resultados en la terapia. Para empezar, la psicología científica cuestiona bastante la idea de que los síntomas sean efecto de lo que está reprimido en el inconsciente. Ya hay un cuestionamiento de la teoría. Y número 2, se ha observado de que hay eficacia aunque no se haga esa supuesta búsqueda de representaciones inconscientes, ¿sí? Entonces, la conclusión sería, o falla la teoría, ¿sí? En el sentido en que si la teoría fuese verdadera, no habría buenos resultados trabajando directamente sobre la conducta, o por lo menos hay otros paradigmas que tienen otras visiones con respecto a la formación de los síntomas en los diferentes cuadros clínicos. ¿Se entiende? Sí. O falla la teoría, o al menos hay otras teorías u otros paradigmas que tienen una visión diferente, ¿sí?
En cualquier caso, y acá llegamos a un dilema ético, el paciente no viene a buscar causas de terapia. ¿Sí? El paciente viene a pedirnos modificar su comportamiento, no viene a buscar causas, no viene a buscar lo que supuestamente está escondido detrás de su problema, viene a sentirse mejor, viene a cambiar sus conductas, a aprender habilidades para él mismo manejar su problema, ¿sí? No viene a hacer un trabajo de investigación cuando pide ayuda a un psicólogo cognitivo-conductual. Claro, y otro también de los mitos que tiene que ver con eso que acabas de mencionar es precisamente lo que se refieren desde otro paradigma como el psicoanálisis, como la sustitución del síntoma, ¿no? Que si, por ejemplo, acuden a cierto tipo de terapia donde no se ahonde en lo que es el inconsciente, los conflictos inconscientes, habrá una modificación, pero que si no se resuelve eso, se manifestará en otro tipo de sintomatología, ¿no? Que es necesario precisamente ahondar en esos conflictos inconscientes para que pueda solucionarse. Este mito es muy pregonado, muy frecuente entre los usuarios, incluso de la psicología y mismos psicólogos también. Es otro de los mitos, porque hay una gran cantidad de trastornos donde no se observa ni recaídas ni reemplazo de síntomas. Totalmente. Muchos trastornos donde ese mito no se presenta. Después hay cuadros en los cuales la recaída va a aparecer, pero no porque la crítica del psicoanálisis sea pertinente, sino porque la naturaleza del cuadro, lamentablemente, es de índole grave y la psicología científica y la psiquiatría no han encontrado soluciones definitivas. ¿En qué cuadros? En los trastornos bipolares es esperable que aparezcan recaídas al cabo del tiempo. En la esquizofrenia es esperable que aparezcan recaídas al cabo del tiempo. En las adicciones a la cocaína, al alcohol, es probable que aparezcan recaídas. La recaída es algo esperable, ¿sí? Es parte del tratamiento, justamente son cuadros más complejos, más graves, por así decir, donde el psicólogo conoce las limitaciones de la psicología general, ¿sí? Pero en estos cuadros, esquizofrenia, bipolaridad, adicción a la cocaína o al alcohol, de muchos años de consumo y demás, también se presentan recaídas como se aplica psicoanálisis. Claro. Entonces, con el psicoanálisis no se presentan recaídas y con la terapia conductual se presentan recaídas, ¿entiendes? Hay recaídas en ambos. Sí. El problema es el trastorno, no es la corriente teórica. Claro. Lamentablemente, toda la psicología no ha encontrado respuestas totalmente eficaces para la esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí? Y la idea del reemplazo de síntomas es relativa, porque, a ver, si tú me dices que un paciente dejó de fumar, por ejemplo, en marzo del 2019, y que a partir de que dejó de fumar en marzo del 2019, se volvió alcohólico, bueno, en ese caso puede ser que el alcoholismo haya reemplazado al tabaquismo, ¿sí? Pero en un tratamiento eficaz, eso no sucede. Porque cuando tenemos pacientes con tabaquismo, aplicamos prevención de recaídas para que el paciente no engorde, no caiga en alcohol, ¿sí? Y no reemplace una sustancia por otra. Claro. Ahí quiere decir que falló el terapeuta cognitivo-conductual si finalmente el paciente se transforma en alcohólico. No es que falló el paradigma. Si pueden fallar los psicólogos, por supuesto, ¿sí? Pero para decir que hay un reemplazo de síntomas, el tiempo transcurrido tiene que ser exiguo, ¿sí? Desde que se le dio el alta al paciente hasta que apareció el nuevo síntoma, por así decir. Claro. A ver, si un paciente se le da el alta, por ejemplo, en junio del 2018, ¿sí? El paciente tenía crisis de pánico. En el año 2022, a partir de una crisis económica, el banco le confisca sus depósitos, los ahorros de toda su vida se los confisca, ¿sí? Como pasó aquí en Argentina en el 2001, ¿no? Hubo una crisis social muy fuerte y los bancos confiscaron los depósitos de la gente. Y ese paciente, 4 años más tarde de que se le dio el alta, empieza a sentir depresión y un cuadro de estrés muy fuerte. El estrés y la depresión del 2022 ¿reemplazó a las crisis de pánico del 2018? No, es la vida misma. Es decir,
los pacientes no se van de la terapia cognitivo-conductual con una garantía sellada por el profesional con escribano público que dice que nunca más en su vida van a tener ningún tipo de problema psicológico. Eso es exagerado, es utópico creer que cualquier corriente en psicología, psicoanálisis, gestalt, sistémica, cognitivo-conductual, existencial, la que fuese, le va a dar la garantía al paciente de que nunca más va a tener ningún problema. ¿Sí? Entonces también la crítica de sustitución de síntomas es tendenciosa. Para afirmar de que fehacientemente un síntoma reemplazó a otro, tiene que suceder en un periodo corto de tiempo. Claro. ¿Entiende? Sí. Y José, precisamente hablando sobre técnicas, hablando ya también sobre implicaciones éticas de lo que estábamos hablando, una cuestión es que si la evidencia nos está diciendo cuáles son las técnicas y o tratamientos eficaces para problemas en concreto, ¿cuál sería la implicación ética, por así decirlo? Bueno, no sí ética, y cuál sería también la implicación clínica del hecho de no utilizarlas. Bueno, claro, ahí llegas a un punto álgido, ¿no? Es decir, supongamos que viene un paciente con fobia específica. Y las guías de terapias eficaces plantean que los tratamientos recomendados son la desensibilización sistemática y la exposición gradual en vivo. ¿Sí? El paciente viene con fobia a los perros y llega a un psicoanalista o a un gestáltico y el psicoanalista, a partir de que no le gusta el conductismo, se niega a aplicar desensibilización y se niega a aplicar exposición gradual en vivo, ¿sí? Simplemente porque el psicoanalista de turno no cree en esos métodos. La pregunta que se impone es la siguiente. ¿Qué es lo prioritario? ¿Los objetivos del tratamiento psicológico o las creencias del profesional? Obviamente los objetivos de la terapia. Claro. ¿Sí? Acá hay un dilema ético, en el sentido en que el psicólogo debería decirle al paciente, mira, yo no aplico esos procedimientos, tenés que ir a un cognitivo-conductual porque yo no aplico desensibilización y no aplico exposición gradual en vivo. ¿Sí? Ahí estaríamos frente a una postura ética de un psicoanalista en la primera sesión, donde le dice al paciente de modo claro de que él no va a trabajar con esas técnicas, sino que lo que va a ser indagar en el inconsciente a ver qué es lo que hay detrás de su problema de fobia de los perros. Que no va a aplicar técnicas de cambio conductual directo. ¿Sí? La postura ética sería, ¿es ético privarle a un paciente de una técnica de probada de eficacia por el mero hecho de que al profesional de turno no le guste la técnica o no sepa aplicarla? Es lo mismo que un paciente que tiene una infección, el médico no le aplica un procedimiento eficaz para curar la misma. Claro. Simplemente porque no le gusta ese método o porque le gusta, no sé, la homeopatía o la medicina oriental. Claro. ¿Sí? Ahí está el dilema ético, si es justo para el paciente que padece privarlo de una técnica de probada de eficacia. Claro. ¿Cuáles podrían ser o cuáles crees que son algunos de los factores que llevan precisamente a la omisión de estos tratamientos eficaces? Una de ellas es la que acabas de mencionar, que es las creencias del terapeuta. ¿Cuáles otras podrían ser? Yo creo que otras tienen que ver con la formación. Es decir, aplicar una desensibilización, aplicar el entrenamiento manejo de la ansiedad, aplicar activación conductual en la depresión, aplicar exposición y prevención de la respuesta en el trastorno obsesivo compulsivo, aplicar economía de fichas en los casos de niños que problemas de conducta, no llevan a cabo actividades escolares, tareas escolares, aplicar análisis conductual aplicado en el autismo. Todo eso requiere formación, ¿sí? Formación específica. Sí. En el modelo conductual y en las técnicas que se derivan de los paradigmas conductuales, ¿sí? Y muchos psicólogos no tienen una formación específica. Entonces no aplican porque no lo saben, ¿sí? Entonces, no solamente pasa por la creencia, pasa por el desconocimiento, ¿sí? Hay muchos procedimientos de la terapia cognitivo-conductual que muchos desconocen y que muchas veces no lo aplican porque simplemente
no tienen la habilidad para ejecutarlos, ¿sí? Todos sabemos por psicología popular que para que haya un buen rendimiento en general tienen que haber tres pilares, ¿sí? El conocimiento, la habilidad, porque una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es la habilidad práctica, ¿no? Claro. Y la actitud. La actitud tiene que ver con la motivación que tiene el terapeuta, con realmente que tenga motivación intrínseca, ganas de ayudar al paciente, que tenga una postura humanista frente al caso. Pero la actitud sola no alcanza. Hace falta el conocimiento y la habilidad, el entrenamiento. Claro, las competencias completas, Muchos ¿no? psicólogos, perdón, disculpa, Sí, claro. ya termino. Muchos psicólogos tienen conocimiento teórico, pero no tienen entrenamiento práctico. Les falta habilidad. Ya. Muchos psicólogos tienen actitud, o sea que son humanos, son altruistas, trabajan bien, pero no tienen el conocimiento en cognitivo-conductual y el entrenamiento en cognitivo-conductual. Entonces llega un momento en el cual, si uno de esos tres pilares, esas tres patas, por así decir, falla, quizás el psicólogo no aplica un procedimiento porque no lo conoce en detalle. Ya. ¿Cuál crees tú que sería la mejor manera de atender precisamente estas causas? Para mí, para empezar, con la divulgación en el ámbito académico y en los medios de comunicación de la gran cantidad de tratamientos psicológicos existentes. Claro. Que la psicología no es el psicoanálisis, la psicología no es la Gestalt, la psicología no es la sistémica, la psicología no es la cognitivo-conductual, la psicología no es el existencialismo, sino que la psicología es una disciplina muy amplia y lo que acabo de decir son diferentes corrientes que hay en la disciplina. E informar a la población vía medios de comunicación, vía divulgación científica, que es lo que tú haces, ¿no? Vía divulgación. Gracias. De que el paciente puede tener acceso a conocer cuáles son las técnicas más recomendadas para lo que él padece, ¿sí? Y justamente la divulgación va a reducir la posibilidad de que el paciente recurra a un profesional que no tiene el conocimiento específico en la técnica de probada eficacia que se recomienda en las guías de terapias eficaces. Ya. Muy bien, José. Y bueno, José, ya para ir más o menos cerrando, para ir concluyendo, una pregunta que también tiene mucho que ver con esto que estamos comentando y que me gusta hacerle a casi todas las personas que entrevisto, es precisamente de ¿cuál es tu opinión acerca de otro tipo de tratamientos, otro tipo de paradigmas que muchas veces se toman como más eficaces o como más útiles por el simple hecho de ser más novedosos, ya sea que cuenten con evidencia o que no cuentan? Digamos, sale una nueva forma de tratamiento y automáticamente por eso muchos pueden considerar que eso es mejor que unos que ya existían, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? No, hay una opinión basada en el sentido común. Todos sabemos que no siempre lo nuevo es mejor que lo anterior y viceversa. Claro. Que no siempre lo anterior es mejor que lo nuevo. No sé, quizás tú te compras, siguiendo con ejemplos de sentido común, de psicología popular, tú te compras una heladera en el año 2018, se te rompe en el 2019 o 2020 y la heladera vieja que tenías te duró 40 años y la nueva te duró 3. Claro. Eso es sentido común. Ya yendo al plano de la psicología clínica, hay muchos abordajes nuevos que les falta investigación, ¿sí? Donde la teoría es así y la investigación controlada es así chiquito. Hay tomos enteros de teoría, pero así de investigación de eficacia, ¿se entiende? Hay muchos abordajes nuevos que son muy prometedores, pero que le falta, ¿sí? Y yo creo que hay modas y que a veces el afán de algunos autores por publicar libros, por escribir artículos, por tener protagonismo, se escriben muchas teorías nuevas, muchas técnicas nuevas y demás que lamentablemente le falta investigación. No digo que no sean eficaces, digo claro. Que le falta investigación. Ojalá se demuestre en los próximos 10 años o 20 años
que esas teorías finalmente reportan eficacia como prometen los autores que las escriben. Ojalá sea así, bienvenido sea. Pero estamos lejos de eso, ¿eh? O sea, hay muchas tendencias nuevas que son interesantísimas, aunque tenemos que mantener la cautela, ¿sí? Faltan las investigaciones empíricas todavía desarrollarse. Claro, en esta cuestión de que también pueden los dos, digamos, en específico vamos a poner un ejemplo en la clínica en que tenemos por un lado la segunda generación de terapias conductuales y la tercera generación, en donde las dos pueden presentar eficacia, pero no por el simple hecho de ser algo más novedoso va a presentar tal vez la eficacia mayor que una de segunda generación, o inclusive que una de primera. Como bien veníamos diciendo sobre las guías de tratamientos eficaces, por ejemplo, para problemas como el autismo o problemas del neurodesarrollo, aplicar análisis conductual aplicado es lo más eficaz, ¿no? Y los ejemplos Sí. se podrían extender bastante. Sí, a ver, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con esto de las tres olas, ¿sí? O terceras generaciones. Yo creo que la ciencia tiene un avance continuo, ¿sí? Y ese avance es mediante combinaciones de teorías, con aportes de autores que incluso tienen diferencias entre sí. No es un avance por olas, por así decir, ¿sí? Yo prefiero hablar más de una continuidad, más que de un rupturismo. Claro. Se sabe que la primera ola es el conductismo, la segunda ola es el cognitivismo y la tercera ola sería la terapia de aceptación y compromiso y el mindfulness y otros procedimientos que están ahora proponiéndose, ¿no? Yo particularmente creo que de los procedimientos nuevos rescato bastante la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Que sí que tiene una perspectiva científica, que están avanzando en lo que es llevar a cabo investigaciones controladas de eficacia, y es bastante prometedor e interesante. Le falta, por supuesto, pero es bastante interesante. Después hay otras líneas que las respeto, pero todavía le faltan mayor desarrollo, ¿sí? De todos modos, yo no adhiero a esto de las tres olas. Yo observo en la facultad, por ejemplo, de psicología, estudiantes que conocen de la tercera ola y no conocen de la primera y de la segunda. Exacto. ¿Sí? Cuando Steve Hayes, que es el fundador de la terapia de aceptación y compromiso, que él se define como conductual, él dice que la terapia de aceptación y compromiso es un tratamiento conductual, no es cognitivo, como circula por ahí de que son terapias cognitivas de tercera generación. No. La aceptación y compromiso es una terapia conductual. Lo dice el fundador, Steve Hayes, no lo digo yo, lo dice el fundador. Que es un refinamiento de los trabajos de Skinner de conducta verbal, ¿sí? Esa terapia conductual, llamada de tercera generación, obviamente, es el avance de la ciencia. No es una tercera ola. Es simplemente el avance de la ciencia. La ciencia va avanzando a partir de avances y de retrocesos, de reformulaciones, de críticas, de debates, y es un continuo. No creo que en esto de las rupturas, ¿sí? Yeah. O sea, es decir, yo no creo en la revolución cognitiva, para mí es un mito la revolución cognitiva, que pregonó de que el cognitivismo había reemplazado el conductismo, cosa que no ocurrió, ¿sí? Para mí es un mito la revolución cognitiva. También hay un artículo que pueden leer que es El mito de la revolución cognitiva en la revista de terapia cognitivo-conductual, lo pueden googlear. Pero yo creo que esa visión rupturista tiene que ver con que los autores que inventan algo nuevo, aparte quieren como autoatribuirse el mérito de haber superado lo anterior. Claro. Por el simple hecho de postular algo nuevo. Y eso es un problema, tiene que ver con la soberbia de los científicos, con el ego de los científicos. Claro, que no debería estar en la ciencia, no debería existir en la ciencia ese ego donde una persona que escribe una teoría se autoatribuye automáticamente que ha hecho una ruptura con lo anterior. A lo sumo presenta algo nuevo, ¿sí? Pero no rompe con lo anterior.
¿sí? Sí, desde luego. De eso se ocupan los historiadores de la psicología. Después de un siglo, de 2 siglos de avance de la disciplina, veremos cómo evoluciona la psicología científica. Pero en el instante que estás escribiendo vos una teoría, decir que estás generando una revolución me parece muy soberbio, muy soberbio. Claro. ¿Sí? Por eso yo no creo en esto de las olas o de las rupturas. Muy bien, José. José, ya para concluir, algo que te gustaría... Mejor dicho, no adhiero Muy a bien. que se diga de esa forma, ¿sí? Rupturista. Muy bien, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Y ya para ir concluyendo, para ya ir cerrando, las cosas buenas también tienen un final. Me gustaría estar platicando muchísimo tiempo porque estos temas de verdad que son bastante interesantes. Las cosas malas también tienen un final. Las cosas Claro, malas también tienen un final. claro, también. Claro, también. ¿Te gustaría agregar algo, alguna recomendación para nuestros espectadores, algún comentario adicional, alguna, no sé, Sí. consejo? Sí, yo recomiendo que pongan mucha pasión en lo que hacen como psicólogos, que estudien mucho, hay mucho para estudiar, la psicología, los campos son enormes, hay un océano de temas para estudiar, que pongan mucha pasión en su trabajo. Hay casos realmente difíciles, complejos, donde el psicólogo tiene que hacer todo un trabajo interno como para mantener la motivación intrínseca. Que tengan dedicación por lo que hacen, pasión por lo que hacen, que tengan la mente abierta, ¿sí? No hay ningún autor exclusivo en psicología que haya descubierto toda la complejidad del comportamiento humano. El comportamiento humano es algo complejo, ¿sí? Hay que ver muchos autores, muchos paradigmas, muchas posturas, no quedarse circunscripto a ningún autor en particular. Como decía antes, tener en cuenta esos 3 elementos: el conocimiento teórico, el entrenamiento, o sea, la habilidad, y la actitud. La actitud tiene que ver con la motivación, querer ayudar al paciente, el altruismo, tener un deseo genuino por hacer algo por esa persona que sufre. ¿Sí? Eso sería la actitud. Claro, las competencias básicas, por así decir, ¿no? Las competencias básicas y también la apertura mental como para decir, me falta. Ya. Tengo que seguir estudiando, me falta. Esto no lo sé. Tener la apertura mental y la humildad de saber que uno tiene que seguir capacitándose y estudiando durante toda su vida profesional. Claro. ¿Sí? Y aparte los factores sociales, por lo menos en Argentina, los factores sociales están ejerciendo un efecto bastante negativo en los cuadros. Las crisis económicas, la incertidumbre laboral, todos sabemos ya la relación que hay entre el desempleo o el subempleo y los casos de depresión. Todos sabemos que en las crisis, por ejemplo, la crisis económica de 1929 generó suicidios. Aquí en Argentina la crisis del 2001 generó suicidios. Los factores sociales vienen muy fuertes y creo que es una de las cuentas pendientes de la psicología el empezar a estudiar más qué pasa con el factor social en el comportamiento. Claro. Muy bien, José. Pues bueno, José, de antemano, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disposición y sobre todo tu tolerancia y también tus ganas por compartir esto que sabes, esto que nos estás comentando con el espacio de divulgación psicológica y con todos nuestros espectadores. Bueno, muchas gracias a vos. Yo estoy agradecido por este espacio. Me gustaría comentar que, bueno, este video está siendo grabado. La intención inicial era que fuera un video en vivo, pero por problemas técnicos que estuvieron más allá de nuestro alcance, bueno, no se pudo de esa forma, pero lo prometido es deuda, ¿no? Bueno, pero mejor, porque así la gente si se aburre lo puede interrumpir, lo ve tranquilo, toma un café y después sigue, que si es en vivo obviamente no puede hacer eso, así que eso sí. La ventaja. Eso ahí tenemos el tema de convertir la adversidad en ventaja, que es una técnica, ¿no? Claro. Una técnica cognitivo-conductual. Convertir la adversidad en ventaja, es decir, bueno, no se puede hacer en vivo, se hace grabado, entonces la gente puede verlo despacio, tranquilo, por partes, y mientras lo ve se refuerza con algo, ¿no? Como para no aburrirse. Claro, claro.
Pues bueno, José, te agradezco mucho de antemano. Gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos en los que estuviste compartiendo con nosotros, de parte de todo el equipo de divulgación psicológica. Y pues bueno, ¿qué más decir, José? Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, Eh, gracias a ti. Si hay preguntas, la gente puede escribírtelas a ti, las preguntas, y bueno, y por Facebook o por email me las envían y bueno, yo las respondo. Genial, genial, me parece algo muy, muy, muy genial. Y bueno, Bueno, espero Dardo, que también no sea la primera ni la última vez que nos estemos viendo por este medio. cuando tú quieras. Genial, José, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues Gracias. bueno, recuerden para los que no me conocen, pues yo soy Ray González y pues este es espacio de divulgación psicológica, no un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia. Muchas gracias, José, y nos vemos hasta la próxima. Vamos, hasta la próxima. Gracias.